Vamos a comenzar a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno. Eres bueno con todos nosotros, Dios. Gracias por la salvación que tú nos regalas. Danos sabiduría, danos entendimiento para compartir esta palabra y que podamos recibirla en nuestros corazones de una manera poderosa, en el nombre de Jesús. Bien, ¿cómo ser un joven exitoso? Y yo sé que varios jóvenes de los que están aquí quieren saber cómo, ¿verdad? Porque todos queremos llegar a ir subiendo de nivel en nivel en muchas áreas de nuestra vida. Puede ser en el área profesional, en el área espiritual, ministerial. Entonces vamos a ver algunos secretos, así que usted, cada uno de los jóvenes que está aquí esta noche, puede buscar su cuaderno e ir anotando secretos que están en la palabra. Porque aquí no es inventar nada, sino que todo lo que hablamos pueda ser respaldado por la palabra del Señor. Quiero invitarlos a buscar en su Biblia en Josué 1:8 y quiero basarme en este versículo clave para esta noche y voy a ir mencionando algunos otros versículos que a ustedes les va a ir ayudando. Yo los aprendí desde niña, los puse en práctica desde más joven y de verdad, muchachos y mis hermanos que están aquí esta noche, han sido de gran bendición para mí. Yo puedo considerarme una persona exitosa y no para vanagloria, sino para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque me ha ido bien. Yo considero que me ha ido bien. Quizá no seamos millonarios, pero somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos personas que cuando tenemos una necesidad clamamos a ese Padre, a ese Dios Todopoderoso y Dios nos respalda porque confiamos en un Dios Todopoderoso y confiamos en Él con toda nuestra alma, corazón, mente, como dice su palabra. Así que vamos a leer lo que dice Josué 1:8. Y este es uno de los primeros principios para ser un joven exitoso. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí la Biblia habla algo muy puntual acerca del éxito. Aquí estaban hablando a todo lo que los preparativos para esa conquista que se dejó en manos de Josué, ¿verdad? Y voy a volver a leerlo para que usted lo pueda saborear, porque así como nuestro cuerpo necesita alimentarse día a día, nuestra alma también necesita alimentarse, joven. Y nuestra alma se alimenta con la palabra del Señor. Y el Señor nos da esas instrucciones para ser exitosos. Este versículo a mí me fascina. Es más, teníamos un camioncito en la casa y arriba le pusimos Josué 1:8 y a donde íbamos declarábamos esta palabra. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, amén, sino que de día y de noche meditarás en él. Hay que estudiar la palabra para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces dice la palabra, porque entonces, cuando hacemos todas estas cosas, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dice algunas cosas te van a salir bien. No dice si esto, aquello, no. Si tú guardas la palabra del Señor, si tú haces lo que al Señor le agrada, entonces tú vas a tener éxito y tú vas a ser prosperado en todas las cosas. Dice la palabra que Dios quiere que nosotros seamos prosperados y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Amén. Bien, en Primera de Reyes 2:3 nos habla de guardar los preceptos de Dios. A veces como jóvenes nosotros queremos hacer muchas cosas y hay muchas cosas que nos gustan, que nos llaman la atención, pero nosotros debemos procurar guardar los preceptos de Dios. Lo que Dios nos dice que debemos hacer, debemos hacerlo. Lo que Dios nos dice que debemos evitarlo. Y miren, Jesús era un joven. Jesús, él entregó su vida por nosotros a los 33 años. Imagínense. Su vida ministerial y todo era
cuando él estaba de niño, que estaba en la sinagoga y todas estas cosas, él era un joven que trató y cumplió la palabra de Dios. Jesús nos demostró a nosotros como jóvenes que todas las cosas son posibles con Dios. Él fue el ejemplo vivo que Dios nos dio a nosotros, que somos sus hijos, para que nosotros pudiéramos hacer las cosas bien, para que nos fuera bien. Dice Primera de Reyes 2:3, y voy a citarlo como dice la Escritura. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, no en cualquier lugar, no en discotecas, no. Y no es porque eso me vaya a quitar mi salvación, porque dice que nada me va a poder apartar del amor de Dios, sino que esas cosas no nos edifican, esas cosas no nos hacen crecer, esas cosas no nos dan paz. Dice la palabra que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Si nosotros hacemos lo mismo que hace el mundo, entonces vamos a tener las mismas preocupaciones del mundo. Si nosotros de repente comenzamos a estar tomando, a estar oyendo música que no nos edifica, que no alaba al Señor, nos va a traer preocupación y nos va a instar a hacer otras cosas que a Dios no le agradan. Entonces, como jóvenes tenemos que ser muy cuidadosos en lo que nosotros hacemos, porque dice otra parte de la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ustedes tienen buenas costumbres, ustedes tienen buenos principios de parte de Dios, pero si las amistades que ustedes puedan tener no tienen los mismos principios que ustedes, entonces puede llegar un punto en donde esas conversaciones que se tienen me alejan del Señor y hace que perdamos el temor a Dios. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos porque eso hace que no logremos ser exitosos como Dios quiere. Dios quiere, ahí en Josué nos decía que Él quiere que nosotros seamos exitosos. Él quería que Josué obtuviera el éxito y Él le dio todos los parámetros para que Josué llegara a esa tierra prometida y hiciera que el pueblo pudiera llegar a esa tierra prometida que los antepasados de él no habían podido lograr obtener ni llegar, pero el Señor le dio la oportunidad a ese joven de poder dirigir ese pueblo y cumpliendo sus estatutos y cumpliendo la palabra del Señor, él pudiera ser exitoso. Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Eso es lo que dice, imagínense, ese tiempo, dice Primera de Reyes 2:3. Entonces es importante que guardemos la palabra del Señor. En Josué 1:9 dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero antes de ese, esfuérzate, yo voy a estar contigo. El Señor le dijo, no se aparte de ti mi palabra. Léela, estúdiala, medítala, vívela, porque no es solo aprendernosla, chicos, no es solo aprendernos la palabra, es vivirla, hacerla viva en nosotros, ejecutar esa palabra en nosotros. Amén. Dar ese testimonio. Yo conversaba la semana pasada que el pastor predicaba acerca de cuida tu salvación. Y yo le decía a la hermana Eliezer que esa salvación también representa el testimonio de nosotros, porque a través de nuestro testimonio, muchos van a ser salvos a través de nuestro, o sea, van a llegar a los pies de Cristo, son salvos por Cristo, pero van a llegar a acercarse a Dios a través de nuestro testimonio. Cuando Dios nos dice, cuida tu salvación, también se refiere a eso, a ese testimonio de vida, porque tú tienes que ser ese modelo de Jesús que la gente quiere ver y quiere seguir. Qué triste que las personas sepan que tú eres cristiano y te miran y lo que tú haces y dices no deja que esa persona se pueda acercar a Dios porque de repente no quieren ser como tú. Nuestro vivir, nuestro diario vivir debe motivarnos a acercarnos a Dios cada día, acercarnos a Dios. Nosotros debemos leer, debemos estudiar la palabra de Dios, debemos ponerla en práctica, debemos vivir esa palabra, porque la fe, chicos, Isaí, Ruku, Josh y todo, Eris también que está aquí escuchando, Dios quiere que ustedes avancen.
Dios quiere que ustedes vayan hacia más. Dios quiere, dice que Él nos va a llevar de gloria en gloria y de poder en poder. Dios no nos dice que nosotros vamos a menos o que vamos a menguar o que vamos a estar por el piso. Dios nos dice que vamos a ir de gloria en gloria. O sea, eso significa avance. El Señor quiere que ustedes avancen, que ustedes progresen. Los que están estudiando no se detengan de estudiar hasta llegar a esa meta. Amén. No se detengan, sigan estudiando, sigan formándose, sin dejar a un lado el estudiar y el vivir la palabra del Señor. Yo crecí prácticamente en la iglesia toda mi vida, gracias al Señor. Y yo puedo dar testimonio de que gracias a eso y gracias a que Dios nos permitió estar en la iglesia y escuchar su palabra y ser instruidos, el pastor ha sido de un instrumento grande, de gran bendición para nosotros. Y el guardar esas palabras, igual mis padres que nos guiaban, que nos llevaban a la iglesia y todo, es tan hermoso yo poder decir que ha valido la pena invertir todo el tiempo de mi juventud en la casa del Señor. Yo soy una mujer feliz, y lo puedo decir así, soy una mujer feliz de vivir y de haber conocido a Dios, porque en todo Dios nos ha ayudado. Yo he podido disfrutar cada etapa de mi vida porque Dios ha estado conmigo y yo he dejado que Dios esté conmigo, porque Dios siempre está con usted, pero hay veces que nosotros le cerramos la puerta a Dios y Dios no va a hacer más de lo que usted le permite, porque Dios es un caballero. Él es un caballero, Él permite hasta donde usted le permita, pero si ustedes le quieren permitir a Dios que Dios haga más, Dios va a hacer mucho más. Amén. Debemos tener confianza, debemos nosotros como jóvenes eh, tener, si se puede decir, un mentor, de repente el pastor, alguno de los líderes, que es una persona un poco de repente más grande que usted, que ya puede entender lo que usted vive o pasa y pueda orientarlo en algunas cosas. Si usted necesita un consejo, están los líderes, está el pastor, para que usted, si tiene alguna duda, no tenga miedo de que lo vayan a juzgar. Nadie está para juzgar a nadie, sino para instruirlo. Amén. Para instruirlo. No, hermana, porque a mí me da pena. Que no les dé pena. Nosotros somos guías de ustedes y nosotros queremos guiarlos y orientarlos a ser jóvenes exitosos, a que vean la libertad a la que Cristo los ha llamado. El Señor nos ha llamado a ser libres y verdaderamente libres. Entonces, cuando nosotros podemos tener una persona que nos guía, eso es de mucha ayuda para nosotros. Porque si estoy haciendo algo mal, la persona me guía, verdad, puedo, es aquí o es acá este camino, puedo hacer esto, quizá quieras tomar una decisión con respecto a algo y puedas conversar y te podemos orientar. O igualmente en oración, usted puede orar al Señor y el Espíritu Santo, porque cuando tenemos una relación con Dios, aprendemos a afinar nuestros oídos a Dios. Entonces el mismo Espíritu Santo nos instruye y nos guía hacia qué cosas hacer, ¿ok? Miren otro principio de éxito. Proverbios 3, dice Proverbios 3, pueden ir anotándolo. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Cuando hablan de su ley es la palabra, Cristo, el mismo Cristo, porque Cristo es el verbo. Amén. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Miren todas las promesas hermosas que Dios nos da. El Señor nos da y nos dice que guardemos sus mandamientos en nuestro corazón, ¿verdad? Y Él nos dará largura de días. O sea, vamos a vivir. Aparte de que ustedes como jóvenes, una parte del ser exitoso es honrar a sus padres. Todo joven, todo niño debe honrar a sus padres, ¿ok? Porque dice la palabra que hay una promesa en Juan, en la palabra hay una promesa que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si usted es grosero con su papá o con su mamá, entonces usted mismo está limitando, está frenando, está poniendo una barrera en que usted le vaya bien o en que tenga larga vida sobre la tierra, porque hay una promesa de vida.
hay una promesa de bendición, hay una promesa de éxito. Entonces, si usted no trata bien a sus padres, cuando hablo de padres, hablo de sus papás, y usted no los honra, entonces usted mismo está limitando. Eso es una limitante a la hora de nosotros ser exitosos. Para ser exitosos debemos amarlos, debemos respetarlos, debemos obedecerle. Y aprendí eso durante mi adolescencia, porque a veces mi mamá me mandaba a hacer algo y yo que sí, ahora mi mamá me decía, Maylen, ve a fregar. Yo sí, mamá, ahora voy. Iba a las 3 horas. Cuando ya mi mamá se arrebataba, entonces yo me paraba corriendo a fregar, pero ya para qué, porque la obediencia tardía se considera desobediencia. Entonces, ¿quién está perdiendo? ¿Mi mamá o yo? Yo misma estaba perdiendo porque aparte el regaño, de repente eso podía afectar en algunas cosas, ¿verdad? Así que como jóvenes debemos ayudar en casa, pero cuando nuestros padres nos dicen algo que debemos hacer, procuremos hacerlo en el menor tiempo posible, ¿ok? Dice, dice Marcos 12, 30 y 31. Esto me lo aprendí cuando tenía como 12 años. No, yo creo que estaba más pequeña. La profesora Carmen era mi maestra de escuela dominical cuando la iglesia estaba en la parte de abajo donde estaba el buen pastor. Y cuando ella me mencionó este versículo, yo me lo aprendí hasta ahora. Y dice así, y amarás al Señor tu Dios, jóvenes, principio para ser exitoso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aleluya. Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos principales mandamientos que hablaba Jesús. Pero ese primerito yo me lo aprendí y yo, Dios, o sea, yo te tengo que amar con todo lo que yo tengo, con todo mi ser. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aleluya. Ese es un principio básico para que nosotros podamos tener éxito. ¿Qué significa amar? Porque usted dirá, ay, sí, yo amo a Dios, yo lo respeto, pero eso implica mucho más. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, nosotros debemos estar dispuestos a obedecerlo, a aceptar su voluntad, a vivir en su palabra. Debemos aprender a guardar sus estatutos, sus mandamientos y ponerlos en práctica. Siempre, siempre debemos procurar ponerlos en práctica, en todo tiempo. Miren, hubo en la Biblia muchos jóvenes a los que Dios usaba. Y a mí me dieron una palabra hace como 2 años y esa, ya yo la había leído en la Biblia, dice que nadie ponga en poco tu juventud. A veces nosotros los jóvenes creemos que no, que eso lo hagan los hermanos que ya están más viejos, que ya saben más, que ya tienen más años en la iglesia, pero nosotros mismos nos limitamos. Dios, Dios no le importa qué edad nosotros tenemos, Dios usaba niños. Mire el rey Josías, estaba súper pequeño. Igual Samuel, cuando Dios lo llamó, él era un niño también, que fue dedicado para estar en el templo del Señor. Entonces, como jóvenes, de ahora en adelante, no pongamos limitantes que yo estoy muy pequeño, no. Dios te puede usar a ti, que estás terminando primaria, que estás comenzando secundaria, que estás comenzando tu universidad, que estás terminando tu universidad. Dios te puede utilizar si tú le permites a Dios que te utilice. O sea, que te use para bendecir a otras personas, porque en cada uno de ustedes Dios ha puesto dones y talentos. Pero esos talentos y dones no es para vanagloria y que, ay, yo hago esto, o yo puedo orar y la persona se sana así, un don de sanidad. Pero esos dones y esos talentos, dice la palabra que son para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para que usted se los guarde o para que usted simplemente se sienta orgulloso y contento de tener esos dones que Dios le regaló, porque esos son regalos de Dios, sino para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, es necesario que lo que Dios le ha dado, usted lo ponga en práctica. Miren, uno de los jóvenes que Dios usaba fue a José. José llegó allá como de 17 años cuando comenzó a servir allá donde el faraón, que lo vendieron sus hermanos como esclavos. Él era un joven,
y fue utilizado por el Señor. Fue utilizado, fue un instrumento poderoso para cuando Dios quería libertar a su pueblo. Otro de los jóvenes que Dios utilizó fue Samuel, que ya mencioné. También está David, el rey David, ese adorador, ese personaje que dice que tenía un corazón agradable para Dios. Y nosotros debemos tener un corazón agradable para Dios. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo agradarle a Dios? Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nosotros como jóvenes debemos tener fe en el Señor y creerle a Dios en lo que Él me dice, porque su palabra es verdad. Entonces nosotros cuando creemos en Dios, estamos agradándole a Él, porque estamos teniéndole fe. Y si tenemos fe, entonces vamos a agradar a Dios. David, que era el más pequeño, y nadie pensó que David, no, ese estaba ya con las ovejas, y a los hermanos los habían llamado para derrotar al gigante, a Goliat, y nadie pensó que David podía hacerlo, pero Dios sí vio, así como vio en David, ve en ti el poder que tú puedes llegar a tener en sus manos. Aleluya. Tú puedes declarar una palabra y esa palabra en el nombre de Jesús se puede cumplir, se puede hacer realidad. Palabras de bendición, palabras de derrotar al enemigo, palabras de edificación. Todo lo que venga a ti de parte de Dios, tú lo puedes lograr y lo puedes hacer porque el Señor te va a respaldar. Amén. Y David venció a Goliat. Él le dio su pedra de aquí, cayó y con la espada le cortó la cabeza. Y no más. Amén. Otro de los jóvenes que fue utilizado por Dios fue el rey Josías, que una característica que él tenía él era que temía al Señor. O sea, él respetaba a Dios, obedecía a Dios. Está Jeremías, está Daniel también, que era joven. Estaba el chico que no se dice el nombre en la Biblia, pero se menciona que cuando Jesús iba a hacer el milagro de los peces y de los panes, la multiplicación, dice que vino un muchacho que fue el que dio esa ofrenda. Y los discípulos y la gente que estaba ahí se burlaron de lo que le había entregado. Los 5 panes y los 2 peces. ¿Y este qué viene está trayendo esto? Él cree que con eso vamos a alimentar esto. Pero Jesús no se burló del muchacho. Dice, sino que Jesús, a través de ese muchacho, de ese joven que dio esa ofrenda, así que no te sientas mal si en algún momento llegas a Dios con poco o con mucho, el Señor va a hacer un milagro, porque dice que el Señor agarró esa ofrenda que dio ese muchacho y él hizo la multiplicación y se alimentaron a más de 5,000. Y ahí se contaban a los hombres nada más. Y no habían contado ni a las mujeres ni a los niños. Aleluya. Imagínense a cuántos más, si cada hombre por lo regular tenía a su esposa e hijos. Entonces, Dios no le importa qué nosotros tenemos, qué nosotros traemos. Dios va a hacer un milagro contigo, joven. Dios va a hacer un milagro de éxito contigo, pero tienes que permitir que Dios lo haga. Amén. Otro son el apóstol Juan y Timoteo, que también eran personas jóvenes, que Dios, y ya vimos con ellos en el estudio bíblico que tuvimos hace poco, todo lo que Dios hizo con ellos y muchos más. Entonces, el Señor quiere que tú seas un joven de éxito. Lo primero, como comenzamos a leer hace unos minutos, que tú estudies la palabra del Señor. Estudies la palabra, vivas la palabra, internalices esa palabra, la pongas en práctica, que todo lo que vas a hacer, si se presenta una situación y vas a contestar, no. Antes de contestar, piensa en las consecuencias de lo que esa palabra que vas a decir pueda tener. Si es de bendición, puedes decirla. Si no es de bendición, mejor obviarla. ¿Ok? Bien, tengo una lista de algunas cositas importantes ahora en nuestro diario vivir, y con esto voy a cerrar, de qué cosas puedes hacer para ser exitoso también, porque aparte de estar con la palabra, de instruirme en la palabra, de vivir los mandamientos del Señor, de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo mi mente, corazón, alma, cuerpo, todas fuerzas, todo. Entonces también hábitos que nosotros como jóvenes debemos tener. Algunos todavía estoy trabajando en ellos,
y otros ya los he puesto en práctica y los hemos ido superando. Bien, nosotros como jóvenes debemos aprender a orar. Debemos orar. Todos los días oren. Miren, la palabra dice, orad sin cesar. O sea, eso es sin descanso. Y no es que usted va a estar guerreando todo el día. Pero usted se va a tomar un vaso de agua. Dele gracias a Dios por ese vaso de agua que se va a tomar. Usted va a vestirse, gracias Señor, ¿por qué? O va a levantarse, cuando usted se va a levantar, usted ponga primero a Dios, dele gracias a Dios, ¿ok? Siempre que lo primero en su vida sea Dios. El primer lugar de todo, démoselo a Dios. Si hay algo que en tu vida que está tomando más tiempo, ay, no, es que no puedo porque estoy ocupado, cuidado, porque eso puede estar tomando el primer lugar de Dios. Entonces, vamos a aprender a que debemos orar siempre, ¿ok? Debemos instruirnos en su palabra. Como jóvenes debemos instruirnos en su palabra, alabar. Hay veces que yo estoy trabajando con una música, alabo al Señor. A veces voy manejando, voy orando también, cantando, porque es necesario, miren. La gente piensa que las personas en la iglesia, todos son santos en el concepto humano, ¿verdad? Porque somos santificados a través de Cristo. Pero somos personas que estamos buscando de Dios porque tenemos fallas, tenemos cosas que de repente no agradan a Dios y constantemente y diariamente estamos luchando con muchas cosas. Entonces, cuando estamos en la iglesia, estamos buscando a Dios y nos estamos buscando refugiar en ese Dios todopoderoso. Y cuando nosotros estamos alabando y adorando es porque queremos acercarnos a Dios, porque debe en nosotros prevalecer el espíritu sobre la carne. Siempre debe prevalecer el espíritu sobre la carne. Pero ¿cuándo logro eso? Cuando tengo intimidad con Dios, cuando tengo esa relación con Dios es que logramos eso. Debemos también cuidar nuestra salud. Estamos trabajando en eso también. Cuidar nuestra salud, ¿qué implica? Dormir temprano. Sí, dormir temprano. Estamos utilizando mucho la tecnología. A veces debemos apagar hasta el wifi y todas estas cosas para evitar que esas ondas puedan dañar un poco más nuestro cuerpo. Debemos dormir temprano, debemos beber agua suficiente, debemos hidratarnos bien. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros tengamos salud. Como les dije antes, el Señor quiere que tengas salud así como prospera tu alma, dice la palabra. Eso lo dice la palabra, eso yo no lo invento. El detalle es que cuando a medida que vamos estudiando la palabra, vamos descubriendo muchas cosas y consejos que Dios nos da. La Biblia es un manual de vida. La Biblia es el instructivo que Dios nos dejó a nosotros para que nos vaya bien, ¿ok? Por eso es que insistimos tanto en que deben estudiarla. Dormir temprano, tomar agua, comer a las horas que debemos comer, ¿verdad? Sea que tengas una comida, 2 o 3, pues comer en la hora que corresponde. Debes ponerte metas alcanzables a corto, mediano y largo plazo. Metas reales. Por ejemplo, los que están estudiando, su meta es terminar el año con éxito. O por lo menos cada trimestre con éxito. Procurar hacer sus tareas, procurar cumplir con sus deberes y asignaciones, procurar ser los mejores de la clase. Porque si somos hijos de Dios Todopoderoso, entonces debemos procurar ser los mejores porque nosotros hemos ido a hacer cabeza y no cola. Nosotros debemos estar en la delantera, no ir por allá atrás, que nos quedamos atrás, pues no, Dios no quiere eso. Dios nos dio un lugar de privilegio a cada uno de nosotros. Entonces debemos poner en práctica eso, a ponernos esas metas. Si usted todavía no tiene una meta, pues escríbala y póngase su meta. Debemos terminar lo que comenzamos y eso es algo que yo sí luchaba y a veces todavía estoy, porque comienzo muchas cosas y termino unas y otras no. Entonces, yo sé que eso de repente ha frenado todavía mayor éxito en mi vida, porque mi mamá siempre me decía, termina lo que comienzas. Comenzaste esto, termínalo. Y eso va en las carreras, eso va en las tareas, eso va en los quehaceres. En todo lo que nosotros comencemos debemos terminarlo, ¿ok? Son datitos, vayan copiando. Establecernos metas realistas. Por ejemplo, si usted quiere ser astronauta, no es que digo que no pueda hacerlo, pero va a tener que llevar una serie de metas cortas para poder llegar hasta allá.
Y también hay que estar pendientes si el Señor va abriendo puertas y si es su voluntad, Dios va a ir abriendo puertas hacia eso. Debemos nosotros mismos evaluarnos. ¿Cuántos de ustedes se evalúan? Simplemente viven, se despiertan, nos despertamos, oramos, vivimos, ay, vi televisión, trabajé, estudié, se fue el día, llegó la hora de dormir, voy a dormir, ¿verdad? Y seguimos ese ciclo. Pero ¿cuándo llegamos nosotros a evaluarnos? Tiene que haber una evaluación en nosotros mismos, autoevaluación. Yo a veces me pongo, Maylene, ¿qué estás haciendo? ¿Qué lograste? ¿Qué has hecho? Bueno, entonces, estás viendo mucha televisión, como me dice mi hermano, ves mucha televisión, entonces ve menos televisión y haz otras cosas más productivas. Y así debemos hacer. Debemos evaluarnos a ver qué cosas nos están quitando tiempo valioso que podemos invertir en otras cosas, ¿ok? Ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Es que sí, estoy haciendo esto como antes hacía, sí, estoy haciendo, y no era cierto. Entonces, ¿qué? Y yo misma sabía que no, pero yo me justificaba. Pero tuve que aprender a ir ordenando mi vida. Debemos tratar bien a nuestros padres. Esa es otra cosa que debe estar en nuestra lista. Dar a Dios lo que le corresponde. Como jóvenes debemos aprender a dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias. Yo cuando estaba más adolescente no daba diezmo, no había entendido esta parte del diezmo, pero cuando ya yo entré a secundaria, yo comencé a dar, mi mamá me daba $1, yo sacaba 10 centavos de ese dólar y me daba pena sacar 10 centavos y entregar en la iglesia 10 centavos, o sea, eran 50 centavos porque era uno por cada día de la semana. Yo, ay, no, qué pena, 50 centavos. No importa que sean 50 centavos, ese es el 10%. Eso es proporcional a lo que tú recibes. De todo lo que tú recibes, debes sacar tu diezmo. ¿Por qué? Porque el Señor, ese es simplemente el medio que Dios usa para que tú seas obediente en esa parte, porque Dios te quiere bendecir. Y ese es un principio de éxito, el que tú le des a Dios lo que le corresponde. Algunos dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento, que eso era para antes. Y hoy un pasaje en donde Jesús, la gente no quería pagar sus impuestos y Jesús le dice, dale al César lo que es del César, o sea, paga tus impuestos y paga todo lo que tengas que pagar aquí, que por norma está establecido, y dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El mismo Jesús estaba enseñando esa parte. O sea, a Dios hay que darle lo que le corresponde y como jóvenes debemos darle a Jesús. Nuestros papás nos dan plata, así que de allí nosotros podemos sacar una parte y darle al Señor. Jóvenes, con Dios nunca vamos a perder. Yo se los puedo, no lo voy a decir jurar, pero se los puedo asegurar. Con Dios nunca vamos a perder. Nunca. Y Dios dice que Él va a abrir la ventana de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunde. No es hasta lo que necesitas, sino hasta que sobre y abunde. O sea, como se dice aquí, para tirar para el aire. Así que da a Dios lo que es de Dios. Vive equilibradamente. Procura hacer lo que puedes hacer, porque aún siendo jóvenes pueden estresarse y el estrés no es bueno para nuestra salud, ¿ok? Igualmente en el servicio a Dios, vivir equilibradamente, servir al Señor, disfrutar del Señor, congregarnos, es importante la coinonía que hay en congregarse. No debemos dejar de congregarnos, amén. Así que, bien, deben ahorrar dinero para ser exitosos, rechazar pensamientos que los limiten. Cuando venga un pensamiento que dice que usted no puede, ese pensamiento no viene de Dios, así que quítelo de usted. Si puede leer diariamente y principalmente la Biblia, fantástico. No le den ventaja al miedo en su vida. Si usted tiene miedo, ore al Señor, que Dios lo fortalezca y que Dios tenga cuidado y Dios va a abrir puertas y va a llevarlo de gloria en gloria y de poder en poder. Y mejorar sus capacidades. Mejorar sus capacidades, cada día ir aprendiendo mucho más, mucho más. Y esto es un simple inicio de cómo nosotros podemos ser exitosos. Amén. Viendo todo lo que el Señor puede hacer
y todo lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Lo principal es que nosotros nos instruyamos en su palabra. Así que pues quiero darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido dar esta exhortación. Yo espero que pongan estos consejos en práctica y pongan la palabra a que la vivan la palabra del Señor. Eso es lo principal que nosotros podemos hacer para tener éxito. Aleluya. Vamos a darle el paso entonces a mi hermano José. Bueno, ahora para finalizar la reunión,